Bueno, pues son las 11:38. Seguimos aquí en Radio 21 contigo, pues con todos estos contenidos que estamos ofreciendo y que verdaderamente pues tienen mucho merecimiento. Y estamos como siempre, como todos los miércoles, con Ángela Rivas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Nacho. Bienvenido una vez más. Hoy tenemos a un invitado excepcional, como todos los invitados, pero se trata de Liteo Pedregal. Alzheimer. ¿Recordáis esta terrible lacra moderna? Pues tiene un maravilloso trabajo sobre el Alzheimer que ha recibido todos los elogios del mundo y alguno más del extranjero. Liteo Pedregal es director de cine, es guionista, lógicamente, es escritor, es preparador de actores y también es preparador de guionistas, pero no está aquí precisamente hoy por eso, porque este espacio es cuando aprendes a flotar, te vuelves insumergible y en este espacio damos cabida a todas aquellas personas que han sufrido o que conocen a alguien que ha sufrido adversidades, que las han superado y que sirven de ejemplo para que todos los demás que estamos en el mismo caso veamos que se puede salir a flote. Liteo Pedregal, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días. Ángel. Muchísimas gracias por invitarme a este programa, a esta ocasión. Estoy encantado de estar con vosotros en Radio 21 y también un saludo cariñoso a todos los radio oyentes. La verdad es que la premisa de la que parte, la de cuando aprendes a flotar te vuelves insumergible, me parece espléndida, ¿eh? O sea, yo creo que todos en el fondo siempre tenemos algo de supervivientes, ¿no? Sin duda. Yo lo soy, verás, en cierta ocasión yo estuve muy hundido, muy hundido, muy hundido, y escribí un libro que se llama El día que aprendí a flotar. Y la dedicatoria dice, por muy hundido que estés, cuando aprendes a flotar, te vuelves insumergible. Hace poco estuvimos celebrando entre comillas, es una forma de hablar, el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, y apenas había asistentes. Pero es que no solamente apenas había asistentes, es que a nivel, digamos, institucional, no hay asistentes. No se habla de ese asunto, no se toma ninguna medida. Hemos firmado, o ha firmado el gobierno en nombre de todos los gobernados, el Plan de Prevención Nacional para la Prevención del Suicidio y no se hacen muchas más cosas, ¿no? Entonces, claro, es importante que cuando aprendas a flotar te vuelvas insumergible. Ese es el leitmotiv del programa, efectivamente. Sin duda, además el suicidio, como tú bien sabes, siempre ha sido un tema tabú que ni siquiera la prensa trataba y afortunadamente cada vez más se habla de salud mental y de los problemas de personas que se suicidan, porque es una de las principales causas de muerte en España, ¿no? Y siempre parece que hablamos de los países nórdicos, porque, bueno, dado el clima y la falta de luz, parece que tienen más propensión las personas de esos países a suicidarse. Sin embargo, en España también tenemos una gran tasa o alta tasa de suicidio, ¿no? Es tremendo. No solamente tenemos una alta tasa de suicidio, sino que además es la única causa de muerte evitable. Es decir, morir por accidente, pues no puedes evitarlo. No, igual sí, si no coges el tren o no, el coche, lo que sea, pero vaya, que no está en tu mano. Pero el suicidio sí, el suicidio es la única muerte, la única causa de muerte que se puede evitar. Y como bien dices, no solamente es una de las más importantes, sino que además está sobrepasando ya a la muerte por ahogamiento, por accidente. Los jóvenes entre 15 y 26 años tienen un incremento terrible en tasa de suicidio. Las mujeres, más de 1.000 mujeres se suicidaron en el año 21. En el año 22 aún no tenemos las cifras concretas, pero sí hay algunas, digamos, filtraciones que apuntan a que todavía es mayor el índice de mujeres que se suicidan y me parece que se podría destinar algo, ¿no? Por lo menos esa tabú institucional que tú mencionabas, se podría hacer algo más por estas mujeres y por estos hombres también, pero parece que ahora que estamos más sensibilizados con todo lo que ocurre con el mundo femenino, con la otra parte de la humanidad, pues quizás se debería tener un poquito de sensibilidad también con este asunto. Sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo contigo completamente. Sí, Es que perdona. no sé qué podríamos hacer, Liteo. Tú, como personaje que tienes más, digamos, influencia a nivel de divulgación de ideas, ¿qué se te ocurre que se pudiese hacer o que tendríamos que estar haciendo? Aparte de llevar el agua como el colibrí para apagar el incendio, ¿no?
Dice, no vas a conseguirlo nunca. Dice, sí, pero hago mi parte. Pues aparte de hacer la parte, ¿qué podemos hacer más? Claro, yo creo que este tipo de iniciativas como la que tú propones, ¿no? De divulgación y en las que se pueda hablar libremente de este tipo de temas de los que siempre tratamos de huir, ¿no? Porque también todo lo relacionado con la muerte es en cierto sentido un tabú. E intentamos vivir de espaldas a la muerte, pero la muerte forma parte de la vida, ¿no? Y yo creo que no hay que darle de lado ni hay que darle la espalda, porque en cualquier momento nos las podemos encontrar de camino, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas me parece fantásticas para poder hablar y una, como tú bien dices, una de las causas evitables de muerte es el suicidio y cuanto más podamos hacer por llegar a gente que pueda estar en una situación complicada y que se pueda estar de alguna forma planteando en su inconsciente esta posibilidad, pues yo creo que más podríamos hacer para intentar evitar y frenar esas muertes, ¿no? Y decirles a esas personas que no están solas, que tienen ayuda y que pueden pedir ayuda, ¿no? No solamente ya a un centro de salud, a un psicólogo, a un psiquiatra, sino a la gente que uno tiene cercano, a los amigos, a los familiares, que al fin y al cabo son los que lamentablemente van a sufrir, llegado el caso, los estragos de esa pérdida tan tremenda, ¿no? Porque una muerte por suicidio, aparte de la tristeza que crea cualquier muerte, lleva asociada una culpa, porque la gente que rodea a la persona que se suicida se siente culpable de no haber hecho nada, ¿no? En otras situaciones no siempre es así. Y sobre todo hablar de salud mental, que cada vez estamos hablando más. Antes se ponía también en un segundo plano frente a la salud física, pero la salud mental es muy importante. Si quieres, yo te puedo hablar de una ocasión que también estuve hundido y salí a flote. Pues estaríamos encantados de oírlo, Liceo. Adelante. Sí, relacionados con la salud mental y con el cortometraje que comentabas tú al principio, que te agradezco, por supuesto, las palabras que has tenido hacia mí, hacia mi trabajo. Y es un cortometraje realmente autobiográfico porque yo me inspiré en mi propia vida, ¿no? Mi padre sufrió Alzheimer durante 16 años, siendo una enfermedad tan dura, cuando además se prolonga en el tiempo, crea un desgaste muy grande, no solamente para el enfermo, sino para toda la gente que le rodea. Por eso es tan importante, si alguien nos oye que tiene en su familia un enfermo de salud mental, que sepa que también puede pedir ayuda y que no está solo, porque hay que también ayudar y apoyar a los familiares de los enfermos de salud mental, que muchas veces no tienen salida, no tienen forma de entender cómo. Entonces, en mi caso, bueno, en el cortometraje, digamos, lo puse en imágenes, pero bueno, en aquella ocasión mi madre no quería buscar ayuda fuera, ya pensaba que podía hacerse cargo de la situación, pero se le fue de las manos. Y entonces, bueno, pues tanto mis hermanas como yo estuvimos atendiendo a mi padre durante mucho tiempo, ¿no? Y realmente atender a una persona en casa con una situación de salud mental tan deteriorada, pues te acaba pasando factura, ¿no? Y entonces yo sí que toqué fondo porque no le veía salida. Hasta el punto de que yo jamás pensé que mi madre no iba a sobrevivir o sea, a mi padre, ¿no? Yo pensaba que la ruta natural sería que mi padre falleciese y mi madre, que estaba en perfectas condiciones, pues siguiera eh, echándole de menos, pero ocurrió al revés. La vida a veces te da sorpresas en ese sentido y el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Entonces, mi madre falleció de manera súbita y mi padre le sobrevivió 9 años más. Entonces, nosotros nos hicimos cargo de él en casa porque de alguna forma mi madre de manera tácita nos dijo que no le llevásemos a ningún lugar, ¿no? Cuestión que yo respeto, por supuesto, y además estoy de acuerdo porque creo que es muy difícil atender a alguien así en casa y las personas que no pueden tienen lógicamente que recurrir a ayuda externa, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, siguiendo un poco sus directrices, pues lo hicimos así. Pero eso nos hizo al final llegar a un desgaste personal, como te decía, que sí que me hizo sentir hundido un tiempo, ¿no? Pero bueno,
tanto que sea a la hora de la resiliencia, al final ese tipo de situaciones te acaban haciendo resistente o resiliente y acaban consiguiendo que flotes, que aprendas a flotar y que en ese caso digas, bueno, pues realmente si he podido con esto, puedo con todo, ¿no? Y la satisfacción al final de, bueno, de haber acompañado a tu padre en sus últimos días, aunque él no tuviera conciencia, pues también te queda, ¿no? Y te queda esa sensación de haber hecho, bueno, por lo menos las cosas como tú pensabas que debías hacerlas, ni bien ni mal, ni mejor ni peor, sino como tú pensabas que debías hacerlas, ¿no? Por eso el título de tu programa me gusta porque yo sí que siento que, bueno, aprendí a flotar con esa experiencia y me volví insumergible, ¿no? Y para contarla, pues puse en imágenes este cortometraje que fue terapéutico para mí. Y para muchas personas también, porque yo recuerdo haberlo visto con vamos a ver, él dice que tiene una enfermedad pero que no está enfermo, pero una persona que me dijo, mira, tienes que ver esto. Y dije, caramba, me recordó, no sé si seguro que lo has oído también, claro, ese cuento, ese relato que dicen que una mujer recibía cada semana la visita de su esposo. La mujer tenía Alzheimer, no sabía quién era. Y un día un enfermero menos diplomático que los demás le preguntó al visitante, oiga, ¿cómo viene usted todas las semanas si ella no sabe quién es usted? Y el marido contestó, pero yo sí sé quién es ella. Qué Yo bonito. sí sé quién es ella. Y estoy haciendo mi parte, lo que me corresponde hacer, lo que es mi compromiso vital. Y eso es como tú te sentías cuando estabas atendiendo a tu padre porque sí, porque tenías que hacerlo y ya está. Y ya está, efectivamente. Efectivamente, qué bonita historia, muy emocionante, ¿no? Y realmente, sí, uno sabe quién es la persona que está detrás de esa máscara, de esa enfermedad, de esa terrible pérdida de memoria. Pero claro, yo quien recuerdo es a mi padre, que además fue mi maestro, porque mi padre era profesor de escuela, maestro de Mm, escuela, y a mí me dio clase durante mis primeros 6 años de vida, ¿no? Y mm, pues, supo poner los cimientos en mí. No sé si bien o mal, pero vamos, desde luego, por mi parte me refiero, por la suya las puso excelentemente bien. Y entonces, claro, yo cuando le miraba, yo lo que recordaba era eso, la gratitud que sentía, la dedicación que había vivido por su parte, y qué menos que devolverle qué de alguna bueno. forma esa. Algo que no te había dado, qué menos, sí, qué menos. Y Y eso es supongo que la persona que te enseñó ese cortometraje es un gran amigo que tú y yo tenemos, que si nos está escuchando le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. pues ya lo estás oyendo, porque estoy seguro de que está escuchando el programa porque sabe que hoy venías tú. Seguro que lo está escuchando. Pues le mandamos un abrazo muy fuerte y Un con abrazo ganas de verle pronto. que se lo merece todo y más, efectivamente. Bien, Bueno, pues, oye, ¿sabes qué una pasa? cosa, Cuando... se puede saber quién es? Perdona que te haya cortado, Ángel. Pues Sí, claro que sí, lo sí, vamos a sí. decir. Bueno, es el grandísimo Curro Castillo, que en Onda Madrid Grande. lo conocéis bastante. Sí, 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 sí. Nacho también lo conoce. sí, sí. Nacho también. Lo hemos tenido también en el programa, Arturo Castillo, y nos dio Mm. una lección de vida. Hay un proverbio chino, no sé si es chino o oriental, en cualquier, del otro lado de los Urales, de más para allá, que dice que quien ya está mojado no teme a la lluvia, que ya puede caer chuzos de punta, que más no te va a empapar, que ya, Ujú. vamos, que te da igual, que ya he superado todo y como tú decías antes, ya he aprendido a flotar y ya nada me va a afectar. Sí, Nada, es que vamos, aunque caiga otro terremoto como el de Lorca durante 2 días seguidos, no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves sumergible te vuelves un poco como el cormorán, ¿no? Esa ave marina que se sumerge hasta el fondo, captura lo necesario, se da un impulso y sale a flote y echa a volar, remonta el vuelo y se va a un árbol, extiende las alas majestuosamente para que le dé el sol y le seque las plumas para volver a hacerlo si hace falta. Es decir, que no nos afecta ya a los que hemos superado, digamos, esa fase. Y eso es importante, es muy importante. Nacho, efectivamente, sí. Te hace esa coraza, perdona. Sí, sí. sí, no, que Nacho suele darle a los invitados alguna última pregunta, alguna última recomendación, y es lo que le estaba tratando de dar. Nacho, ¿le quieres hacer a Liteo alguna pregunta? Bueno, la verdad es que algo maravilloso lo que acabas de decir, Liteo, porque hay una de las cosas que decía, estoy viendo ahora aquí tu página web, porque una de las cosas que decía este Wilder dice que nadie es perfecto, ¿no?
como Sí, también decía el amigo Machado, se hace camino al andar. Sí, Eso es, eso es ese es el importante. final de Con faldas y a lo loco. Ajá. sí, Soy un hombre, dice, nadie es perfecto. nadie es perfecto. Es que esa frase me De Jack encanta, Lemmon, sí. Ajá. porque es así. Yo quiero que me expliques un poco, porque yo estoy viendo aquí una demo y cuéntanos un poco qué el significado, porque yo supongo que nos verá un poco de lo que estamos hablando sobre el tema del Alzheimer, ¿no? Sí, bueno, la demo que puedes ver en mi página web es una demo de toda mi trayectoria, ¿no? Y concretamente el corto sobre el Alzheimer del que hablábamos antes es un cortometraje, Ujú. pero bueno, tengo en esa demostración, digamos, esa demo que llamamos, que es una bobina de director, pues tengo más trabajos. Ajá. Y ahí es una especie de, los directores mostramos nuestra forma de dirigir a través de una bobina o una demo para que, bueno, pues se pueda ver nuestro trabajo de alguna forma, ¿no? Y incluye varios cortometrajes. Tengo otro sobre la inmigración ilegal, que se llama La Égira, y también tengo otro cortometraje sobre, digamos, el acoso laboral. En fin, tengo varias historias y ahí lo que tú has visto son pequeños extractos de cada una de ellas. No sé si Ajá. te referías a eso con tu pregunta. Efectivamente, es musical, instrumental, me refiero, también se puede, o también hay la gente que está hablando, Sí, lo que es la sí, demo. son pequeñas películas de cortometraje, o sea Vale. que al final pues, duran entre 15 20 minutos y bueno, es un formato muy cómodo para contar historias, aunque bueno, te exige también hacer un esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque decía Ortega y Gasset que le costaba más preparar una conferencia de 5 minutos que de 2 horas, ¿no? Ya, Hay entiendo. que hacer un esfuerzo más grande para sintetizar. Ujú. Sí, Ángel. Es cierto. Verás, me estoy dando cuenta, como y tú también, Nacho, que los trabajos de Liteo son eminentemente sociales. Ujú. ¿Te das Sí, cuenta los temas que toca? La efectivamente. inmigración, el acoso laboral, el Alzheimer, la salud mental, temas eminentemente sociales. Y bueno, yo creo que no solamente son interesantes, sino que también deberían ser imprescindibles, porque aquí en este mundo materializado y materialista en el que nos estamos convirtiendo poco a poco, de alguna forma voluntaria probablemente, pero poco a poco, pues merece la pena que haya una antorcha que ilumine todos estos temas que parece que miramos de lado, ¿no? Es tabú, como decía Liteo hace unos minutos. Esto es tabú. El Ujú. suicidio es tabú. La inmigración es tabú. El Alzheimer o las enfermedades mentales son tabú. El acoso laboral es tabú. Pero el acoso laboral se está dando desde que yo empecé a trabajar con 16 años. Yo entré de botones, emítete. De botones, se dice pronto. Y ya había acoso laboral. Niño, estoy aquí a buscar tabaco. No Ujú. era mi obligación, pero tenía que ir a buscar tabaco. Niño, que si no te voy a... Madre mía, es que es así, pero bueno, pero está ahí. Sí, y también se habla poco de él, pero cuando hay una jerarquía laboral y dependes económicamente, incluso de tu promoción, depende de un superior, Ujú. al final te sientes muy vulnerable porque, Claro. bueno, pasas por determinados aros que no pasaría a cualquiera, ¿no? Ujú. Cierto, cierto. Así es. Así es. Liteo, ¿nos quieres dar algún testimonio para despedirnos? ¿Alguna, no sé, alguna Bueno, reflexión? creo que el testimonio el que os he contado, digamos, de mi vida como hijo, en ese sentido con mis padres, ¿no? En ese acompañamiento que les hice hasta morir, que es una cosa de la que me guardo un gran pozo y ha sido algo de lo que me siento muy satisfecho. Y simplemente pues darte las gracias a ti, en particular a Ángel, también a Nacho y a todo el equipo de Radio 21 por permitir bueno, pues este espacio en el que podamos reflexionar sobre temas que habitualmente no se tratan. Así que también mando un saludo a todos los espectadores, perdón, los radio oyentes que nos estén oyendo y, y encantado de hablar contigo cuando quieras. Pues, Liteo, muchísimas gracias. Nacho, No, yo la solamente despedida. decirle que muchísimas gracias. Estaba viendo lo que es la demo, lo que pasa que es una pena que no nos da tiempo, ya que nos quedan tan solo 3 minutos para que sean las 12 y tenemos que pasar a los informativos de Onda Madrid. Pero yo lo estaba viendo y, bueno, lo tengo en silencio, evidentemente, pero te prometo, Liteo, que lo veré más tranquilamente, más relajadamente en casa. Y, Pues sí. claro, estás invitado a venir cuando quieras, ¿eh? A los estudios. Encantado. Cuando queráis, yo encantado de volver. Estupendo. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias, Muchísimas Liteo. gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues Hasta pronto. gracias, Hasta Leteo. pronto. Un abrazo. Chao, chao.
Pues nada, Ángel, que te retomamos para dentro de 7. Hasta entonces. Hablaremos de ello. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. Liteo, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. Faltan 2 minutos para que sean las 12 del mediodía. Nos vamos a los informativos de Onda Madrid y seguimos contigo aquí en Radio 21.